verán en el tema de radioterapia, que nos puede permitir dar una radioterapia más limitada en pacientes nuevamente inicialmente ganglio positivo que se negativizan con nuestro tratamiento sistémico neoadyuvante. Entonces, así como pasó de desescalar, digámoslo así, la parte quirúrgica, ya la NCCN este año agrega el desescalamiento, por decirlo así, en la parte de radioterapia. Ya lo verán más específico. Nos da un tiempo para un test genético, principalmente variantes patogénicas de BRCA, o si es que eso nos va a ayudar, por ejemplo, el BRCA a tomar decisión en la adyuvancia. Y bueno, las precauciones, el sobretratamiento, el que podemos estar dando un tratamiento locorregional con radioterapia inferior al que requiere la paciente si no fue estadificada adecuadamente, y el riesgo de progresión durante la neoadyuvancia, que nos estaría hablando específicamente ya de una biología tumoral, pues que nos está dando un pronóstico importante. Entonces, indicaciones, y esto es como el resumen más crudo, digámoslo así, más claro de la NCCN, viene en una lámina y nos dice si el paciente es inoperable, pues está indicada el sistémico neoadyuvante, todas las pacientes con cáncer de mama inflamatorio, tumor Bulky, que es complejo cómo definimos un tumor Bulky, no es por tamaño, generalmente es por la T, pero tampoco se especifica qué se consideraría específicamente un tumor Bulky, generalmente tumores que involucren o que estén ya involucrando el pectoral o que estén involucrando ya, o sea, tengan un involucro de piel importante. N2, N3 y clínicamente cualquier T4 debería de ser considerado asistémico neoadyuvante. Ahorita vamos a ver más adelante. De los operables tenemos HER2 positivo y triple negativo a partir de un clínico T2 o cualquier ganglio positivo, son pacientes candidatos a neoadyuvancia. Esto es muy importante recordar, HER2 positivo y triple negativo, T2. Vamos a ver más adelante que entonces podemos discutir o entra la controversia de qué pasa en los pacientes triple negativo, HER2 positivos, T1C, que es probablemente lo que en las unidades funcionales o en los equipos multidisciplinarios pudiéramos discutir de acuerdo a, bueno, T1A, T1B, pudiera estar tranquilo que vayan a una cirugía inicial sin importar el subtipo. T2 ya nos dicen las guías que se benefician, especialmente en HER2 triple negativo de la neoadyuvancia. Evidentemente estoy hablando de N0, pero ¿qué pasa con el T1C? Ahorita vamos a ver lo complejo que es. Tumores grandes que un deseo de cirugía conservadora que pensemos que pueden tener disminución del tamaño para facilitar la cirugía conservadora. Nuevamente, clínicamente N positivo que consideremos o que se espere se puedan convertir en N0 y considerar T1C nuevamente como les comentaba. ¿Quiénes no son candidatos? Pacientes con tumor no palpable o que no sea clínicamente evaluable o enfermedad in situ extensa o que sea un tumor invasivo mal delimitado, no serían candidatos a un tratamiento sistémico neoadyuvante en el sentido de estar buscando un tratamiento más conservador. Aquí, evidentemente, tenemos que, fuera del, bueno, in situ, pensando en un tumor invasivo, tenemos que considerar el subtipo. ¿Por qué? Porque sabemos que independientemente nuevamente del tipo de cirugía que se va a realizar, nos va a dar información pronóstica. Entonces, antes de la neoadyuvancia, nos dice en las guías una biopsia adecuada y si el paciente es inicialmente operable, colocar el marcaje adecuado, evaluación de la axila, biopsia de adenopatía sospechosa y si es posible colocar un marcaje en el ganglio más sospechoso, especialmente si lo estamos y nos dicen las guías realizando con el objetivo de desescalar la axila, si eso es posible, es recomendable hacerlo. Laboratorios básicos que nos permiten definir el riesgo de toxicidad y la decisión del tratamiento. Y bueno, si se considera realizar estudios adicionales como un estudio de imagen de extensión, generalmente sabemos qué nos dicen las recomendaciones a partir de etapa clínica 3, sin embargo, a partir de etapa clínica 2B, triple negativo, HER2 positivo, se puede considerar si los signos o síntomas del paciente nos dan algún tipo de sospecha, pero esto es si se considera de acuerdo al riesgo que estamos viendo en el paciente. Es muy importante recordar el residual cancer burden, que es del MD Anderson, que es
lo que la mayoría de los estudios fase 3 ha usado para valorar la respuesta al tratamiento sistémico y que en la mayoría de los centros de alta especialidad en cáncer es cómo se reporta la enfermedad residual. Entonces vamos a empezar por los subtipos. Vamos a empezar por HER2 positivo. Vemos en la enfermedad HER2 positivo. Recordar para cuando conozcamos, incluso desde la preconsulta, podemos ir considerando esto. Todas las pacientes o los pacientes que van a recibir terapia anti-HER2 requieren una valoración de la FEBI de forma ideal con ecocardiograma, si no es posible con un estudio MUGA o de medicina nuclear. Entonces siempre tenemos que recordar basal de la FEBI. Y entonces nos dice la mayoría de las pacientes HER2 positivo van a requerir un tratamiento sistémico neoadyuvante. Posterior a ello se valorará el tipo de tratamiento locorregional y vean cómo aquí es lo que decíamos, dependiendo la respuesta es lo que vamos a tomar de decisión sistémica. Si tiene una respuesta patológica completa, pues le daremos trastuzumab más menos pertuzumab, y si tiene una enfermedad residual, el estándar hasta el momento es TDM1. Aquí me faltó, bueno, se los voy a agregar después, sin embargo, vamos a ver que ya trastuzumab deruxtecan aparece en las guías NSSN 2026 como categoría 1. Ahorita vamos a ver. Hablando justamente de cirugía inicial en HER2 positivo, nuevamente, dijimos que pacientes con tamaño tumoral mayor de 1 centímetro, menor de 2 centímetros, N0, es decir, ese T1A, T1B, pudiéramos considerar una cirugía inicial. ¿Por qué? Porque podríamos discutir si la paciente va en T1A a la cirugía inicial, nosotros desescalar el tratamiento adyuvante en HER2 positivo, es decir, pudiéramos no darle antraciclina, pudiéramos considerar no dar un doble bloqueo anti-HER2, y eso es el estudio APT trial, donde vemos que las pacientes tenían que tener tamaño tumoral menor de 3 centímetros, evidentemente es al menos un T2 o la mayoría de las pacientes tenían T1C 41%, y veamos que en realidad T2 era únicamente ahí sobre el 0, un 8.9%, un 9%, no sé por qué es 8.9, pero no, 9%. Entonces se les daba paclitaxel trastuzumab y se vio que los desenlaces habían sido buenos. Queda duda entonces justamente, la mayoría de las pacientes en este estudio estaban entre T1B, T1C. ¿Qué pasa con las pacientes T2, ese tumor que mide 2.1 centímetros? Estrictamente, pues la recomendación tendría que ser que vayan a tratamiento sistémico neoadyuvante. Para T1C hay controversia, si consideramos podemos desescalar el tratamiento, pero nuevamente tenemos que hacerlo en cuestión de un equipo multidisciplinario. El estudio ATEM nos dice, también hicieron una comparación incluyendo un conjugado, pero también lo que nos muestra es que en pacientes con tumores T1C que se llevaron a cirugía inicial, pudiera haber un buen desenlace con la adyuvancia anti-HER2 sin haber recibido neoadyuvancia. En conclusión de esta parte de cirugía inicial, en realidad sabemos que los pacientes con tamaños tumorales menores de 2 centímetros pudieran llegar a considerarse para cirugía inicial. Nuevamente, si el equipo multidisciplinario lo decide, si consideramos que se va a beneficiar de desescalar el tratamiento adyuvante y considerando que va a haber un grupo de pacientes que hubo en el grupo, en el estudio, en el ensayo APT, que a pesar de haber tenido ese tamaño tumoral pequeño, no haber tenido ganglios, habían tenido recurrencias. Entonces ahí entra la pregunta de ¿qué tenían esos pacientes con un tamaño tumoral pequeño que fueron ganglios negativos para haber recurrido? Es decir, tratamos entonces de personalizar de una forma más importante el riesgo ya genómico, y es lo que va a venir probablemente ya a revolucionar más la firma genómica HER2Dx, donde esta firma genómica HER2Dx de genes asociados a proliferación celular nos va a ayudar a caracterizar a pacientes HER2 positivo, y entonces quizás podamos saber si, pese a tener pacientes con tumores pequeños, genómicamente tienen un alto riesgo, como sé que recuerdan, por ejemplo, Oncotype. Bueno, así nos pudiera llegar a ayudar HER2Dx, además de ser ya una firma pronóstica, se está empezando a convertir en una firma predictiva. Es decir,
que nos pudiera tratar de ayudar a definir si el paciente necesita, estos pacientes que nos queda duda N0, a ir a una neoadyuvancia o ir a cirugía inicial, a escalar el doble bloqueo anti-HER2, a desescalarlo. Hasta el momento no vamos a aunar más aquí, quisiera que la recuerden, pero en este momento la firma genómica en HER2 no nos ayuda en este momento a tomar una decisión de forma, digamos, estandarizada hasta el momento. ¿Qué quisiera que recuerden de los esquemas de neoadyuvancia? Ustedes van a ver pacientes que van a programar para tratamiento locorregional, van a ver que algunos pacientes HER2 positivos recibieron antraciclinas, van a ver que otros pacientes no recibieron antraciclinas y que entonces recibieron un esquema docetaxel, carboplatino, trastuzumab, pertuzumab, y esto se ha evaluado en distintos ensayos fase 2 y fase 3, donde se trataba de valorar la cardiotoxicidad, se trataba de valorar los efectos adversos, si usar o no antraciclinas pudiera ayudarnos a aumentar la respuesta patológica completa, que no auné mucho en esto, pero recordando, la respuesta patológica completa pudiera asociarse en los tres subtipos, especialmente HER2 positivo y triple negativo, a mayor supervivencia libre de recurrencia o mayor supervivencia global. La cuestión de la respuesta patológica completa puede ser muy controversial respecto a que en algunos metaanálisis lo que me parece más importante de las conclusiones es que nos dice, parece que sí te puede predecir mayor supervivencia libre de recurrencia, pero no en todos los casos mayor supervivencia global. En fin, creo que lo que nos tratan de enseñar los metaanálisis y en las discusiones lo podemos ver es que muchas veces la respuesta patológica completa no es todo. Es muy bueno tener una respuesta patológica completa, pero tenemos que considerar que muchas veces en la etapa clínica inicial, ese N2, N3, ese tumor T4, pese a llegar a una respuesta patológica completa, probablemente nos va a estar dando información pronóstica independiente y lo vamos a ver cómo puede influir en las decisiones. Entonces, aquí por eso vemos que los diferentes ensayos como objetivo primario en la neoadyuvancia han tenido primero la respuesta patológica completa. ¿Qué tenemos que recordar? Esta parte, el doble bloqueo anti-HER2 es lo más importante. Más allá si el oncólogo médico decidimos o no usar la antraciclina, lo que más deberíamos intentar es usar el doble bloqueo, es decir, trastuzumab, pertuzumab, porque agreguemos o no la antraciclina, es lo que se va a asociar en la mayoría, y lo vemos de revisiones sistemáticas, a obtener la mayor respuesta patológica completa posible. Entonces, más allá del brazo de quimioterapia, es el doble bloqueo anti-HER2 lo que tendríamos que recordar, y vemos ahí en los porcentajes de respuesta patológica completa que van desde el 52 hasta el 75-78%, dependiendo el ensayo, las características del paciente, la etapa clínica, pero digamos, para cuando se los pregunten y ustedes estén pensando en el beneficio de la neoadyuvancia en HER2 positivo, en una paciente HER2 positivo que va a neoadyuvancia, en nuestro mejor escenario estaríamos esperando al menos arriba de un 65, de un 70, esperando de respuesta patológica completa. Vamos a ver que los esquemas de neoadyuvancia van a variar de acuerdo, especialmente si ya dejamos en claro que es el doble bloqueo neoadyuvante, en la toxicidad. Es decir, si usamos antraciclina, náusea, vómito, cardiotoxicidad, si usamos taxano asociado a platino, pues tenemos que vigilar, incluso ya con el PERTU, la parte de la diarrea, la parte de la toxicidad gastrointestinal, pero vemos justamente, y esto lo concluye esta revisión sistemática, los porcentajes o los rangos de riesgo de cardiotoxicidad es bastante similar entre los diferentes esquemas. Lo único que no hacemos es dar antraciclina junto al HER2. Sin embargo, secuenciado entre dar o no antraciclina y un doble bloqueo anti-HER2, puede no variar tanto el porcentaje de cardiotoxicidad. Sin embargo, recordando, la cardiotoxicidad de HER2 es reversible, por lo tanto, eso es la importancia de estar vigilando la FEBI cada 3 meses en los pacientes HER2 positivos. Entonces, ¿qué les quiero decir aquí de nuevo? Recordamos entonces el doble bloqueo anti-HER2, no se nos va a olvidar que es lo más importante en la neoadyuvancia, pero vemos de lo nuevo que en ESMO del año pasado se presenta este ensayo fase 3, se llama Destiny Breast 011,
donde separa a dos regímenes de neoadyuvancia, antraciclina secuenciado, ¿no?, con trastuzumab, pertuzumab, el doble bloqueo anti-HER2, comparado con trastuzumab deruxtecan, un fármaco conjugado que van a estar escuchando mucho, que se secuencia a trastuzumab, pertuzumab o el fármaco conjugado en pacientes con alto riesgo definidos como al menos T3, independientemente de la N, o cualquier N1 a N3 y cáncer de mama inflamatorio. Es muy interesante incluso que hayan incluido pacientes, digo, fueron muy poquitas con cáncer de mama inflamatorio, y veamos cómo el objetivo primario, como lo dijimos en los estudios de neoadyuvancia, es la respuesta patológica completa. Vemos que la respuesta patológica completa que se obtuvo con la combinación de trastuzumab deruxtecan secuencial con taxano trastuzumab pertu fue del 67% versus el estándar actual, que es uno de los estándares que pudiéramos usar actualmente, contra 56%, con un beneficio absoluto del 11%. Es decir, se alcanzaron en conclusión hasta 67% de respuestas patológicas, superando con un HR significativo al estándar que se estaba comparando. Veamos cómo en un análisis secundario valoran la supervivencia libre de enfermedad y la curva se empieza a separar a favor del fármaco conjugado. Esto es un primer análisis, esto no está poniendo ya en las guías ni como un estándar dar trastuzumab deruxtecan adyuvante, sin embargo, sí nos pone sobre la mesa que para pacientes de alto riesgo pudiera, definidos como en el estudio, pudiera pronto convertirse en una recomendación categoría 1 o en algún estándar. ¿Qué tenemos aquí que considerar? Recuerden siempre para este fármaco conjugado, la toxicidad más importante, la limitante de dosis. La limitante de dosis generalmente es náusea y fatiga, la que requiere reducción de dosis, la que es de especial interés es la neumonitis, y vemos cómo en este caso la frecuencia de neumonitis fue del 4%, afortunadamente con únicamente un evento grado 5 que representa la muerte del paciente, lo cual es interesante porque esto es más bajo que lo que se había visto habitualmente en los en cáncer metastásico. Se cree que es por el número de ciclos que recibieron las pacientes, es decir, como fueron menores ciclos, probablemente es por ello que hubo menor probabilidad. Esto es no es un argumento comprobado estadísticamente, pero bueno, nos pone sobre la mesa que no está en guías hasta el momento, pero que los resultados iniciales, especialmente considerando el objetivo secundario de la curva abriéndose a supervivencia libre de enfermedad, pudieran posicionar a este medicamento en algún momento como indicación para pacientes de alto riesgo. Entonces, pasando a la parte, ya dijimos, doble bloqueo, lo más importante, tasas de respuesta patológica esperadas, ojalá pudiera ser 65-70%, la paciente va a cirugía, el médico patólogo nos dice respuesta patológica completa, le doy el mantenimiento con trastuzumab más menos pertuzumab, pero si es enfermedad residual, tenemos un estándar TDM1, sin embargo, la guía NCCN 2026 ya nos pone a trastuzumab deruxtecan, ese medicamento que acabamos de repasar en el Destiny Bre 011, pues también se presenta en el contexto adyuvante en el 05 y ahorita lo vamos a ver. Entonces, la respuesta completa es lo que les comentaba. La respuesta completa es un factor pronóstico muy significativo en muchos estudios para supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global, pero en este análisis retrospectivo de varios pacientes en estos estudios de neoadyuvancia, nos dice que el 27% de estos, de 7,000, 27%, 2,000 pacientes tuvieron respuesta patológica completa, y vieron que a pesar de haber tenido respuesta patológica completa, hubo un grupo que murió en los siguientes 3 años y hubo un grupo que recurrió en los siguientes 2 años, y que los dos principales factores pronósticos para que esto ocurriera era que habían tenido ganglios positivos, el HR1.70, y un tumor inicial entre T3 y T4, dependiendo si este 4 subía más. Es decir, nos dice, considera que tu paciente, a pesar de haber tenido una respuesta patológica completa, si tiene estos dos factores pronósticos, pues tiene más probabilidades de tener
disminución en la supervivencia global o recurrencia. Y esto nos hace pues, reflexionar un poquito acerca de estudio Affinity. Recordamos entonces que si el paciente tiene respuesta patológica completa, puedo dar la adyuvancia con trastuzumab monoterapia, pero vieron que la guía nos dice le puedes agregar pertuzumab. ¿Por qué existe esta recomendación? Es por este estudio que se llama Affinity. Es un estudio, y lo pongo en rosita porque, bueno, lo remarco, porque estrictamente es un estudio de adyuvancia, es un estudio que está un poquito diseñado tiempo atrás. El objetivo primario fue la supervivencia libre de enfermedad, fueron los 4,000 pacientes que habían recibido quimioterapia más un más bloqueo anti-HER2 con Trastu, y veían si agregar el pertuzumab a ese bloqueo en la adyuvancia pudiera tener beneficio en el desenlace, en el objetivo primario. ¿Qué debemos considerar? El 62% de las pacientes eran N positivo y la mayoría de las pacientes tenían tamaños tumorales de 2 centímetros o más. Esto lo que quiero dejar claro es que finalmente tenían al menos la mayoría un factor de riesgo, que en este caso la mayoría riesgo ganglio positivo. Y veamos cómo en las pacientes N0 el agregar el pertuzumab en la adyuvancia pues parecía en realidad un beneficio. Veamos las curvas. Y N positivo en la primera análisis, pues bueno, en el análisis a 42 meses nos da empieza a abrirse la curva y nos da una diferencia más o menos del 2,1%. Lo que vemos en el Forest Plot es que las pacientes que se benefician son las pacientes ganglio positivo. Vean cómo las pacientes con ganglio negativo cruzan la unidad, y los 6 años, y que es por la actualización a los 11 años, nos dice que en las pacientes en supervivencia global puede llegar a haber un beneficio. Como lo ven, es un beneficio bastante discreto, aproximadamente del 2%. Sin embargo, por este beneficio del 2% en supervivencia global y porque en la actualización de supervivencia libre de enfermedad hubo un beneficio aproximadamente casi del 4%, es que la NCCN nos dice, si tu paciente tiene una respuesta patológica completa, pudieras considerar, además del trastuzumab, pudieras considerar agregar pertuzumab. ¿En quién me parece que es mucho más importante agregar el pertuzumab adyuvante? Y me parece porque el estudio está diseñado para la adyuvancia justamente en las pacientes que conocemos ya operadas, que esto pasa mucho fuera de la provincia, o que nos llegan pacientes HER2 positivos ya operadas que hubieran sido candidatas a neoadyuvancia y finalmente no lo fueron. Entonces, estas pacientes con ganglios positivos que no recibieron neoadyuvancia serían probablemente las que más se van a beneficiar, que cuando le demos el tratamiento sistémico adyuvante incluyamos pertuzumab. Y el estudio que avala TDM1, que dijimos que hasta el momento también es un estándar para la enfermedad residual, es el estudio Catering. Hubo pacientes del INCAN que participaron en este ensayo. Este estudio nos dice pacientes que tengan residual en mama o en axila, las aleatorizamos al trastuzumab que ya dijimos o a TDM1. Vemos que el beneficio absoluto a 7 años en dar esta adyuvancia en pacientes con residual es muy significativo, es del 13% el beneficio absoluto. Vemos que en la mayoría de los subgrupos es consistente este beneficio, y vemos que en el análisis secundario a supervivencia global, 4,7%. Entonces, podemos concluir que en pacientes con enfermedad residual HER2 positivo es el mejor ejemplo de lo que hablábamos, de que nos ayuda a saber cómo se comporta biológicamente la respuesta de ese tumor que tratamos en la neoadyuvancia, para tomar un escalamiento después de la cirugía, porque nos da beneficio en supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Y esto es interesante, a mí me parecía una pregunta importante. ¿Qué pasa con las pacientes que inicialmente eran HER2 positivos, les dimos el tratamiento sistémico, se llevan a cirugía y en el residual el patólogo nos dice, ay, es HER2 negativo? ¿Eso qué significa? ¿Que ya no le debo de dar un anti-HER2? ¿O qué significa eso? Entonces, probablemente ese HER2 negativo, después de haber tenido una enfermedad HER2 positiva en la biopsia inicial,
nos habla de la heterogeneidad tumoral y hicieron un subanálisis del estudio Catherine donde nos dicen que a pesar de que salga HER2 negativo en el residual, las pacientes se benefician de recibir el doble bloqueo anti-HER2 en esta parte de la heterogeneidad tumoral. Esto es importante porque pudiera haber la duda si hay beneficio del anti-HER2 cuando el patólogo nos está diciendo ya no veo el HER2. Recordemos la heterogeneidad tumoral. Y entonces, así como se presentó el estudio de neoadyuvancia con trastuzumab deruxtecan, se presenta el DESTINY-Breast05 en la adyuvancia. Nos dice pacientes que hayan recibido neoadyuvancia y que tengan enfermedad residual y que tuvieran, esto es muy importante, un alto riesgo, es decir, que inicialmente eran inoperables por un T4 o un N2-N3 o que eran operables que tuvieron axila positiva pese a la neoadyuvancia que se les ofreció, pues son pacientes consideradas de alto riesgo, se aleatorizan a trastuzumab deruxtecan o a TDM1, el estándar que vimos en el estudio anterior, y su objetivo primario, la supervivencia libre de enfermedad invasiva. Vemos cómo hay un beneficio absoluto de 83 versus 92%, casi el 10%, con un HR bastante alto, es decir, una reducción del 50%, del 53% de recurrencia en las pacientes que reciben trastuzumab deruxtecan. Considerar aquí la neumonitis, y nuevamente pongo en la mesa así por el número de ciclos que se dan, incrementa 17%. ¿Se acuerdan que nos había sorprendido la baja neumonitis antes? Aquí aumenta. Y entonces, hasta el momento, y esto ya fue agregado este año, se recomienda que para la paciente de alto riesgo, es decir, la inoperable inicial o la operable que persistió con axila positiva, está como categoría 1 también ofrecer trastuzumab deruxtecan. Entonces podemos dar TDM1 o en pacientes de alto riesgo trastuzumab deruxtecan, no olvidando la parte que comenté de la neumonitis, el riesgo que tiene la paciente, la toxicidad que estaríamos considerando. Y quisiera agregar esto que también lo comenté respecto a, esto no es de neoadyuvancia, es de adyuvancia, pero me parece interesante estar analizando y considerando la importancia del doble bloqueo adyuvante hormonal en las pacientes triple positivo. Cuando vemos a una paciente con enfermedad HER2 positivo, nuestro pensamiento, y eso es lógico y es correcto, es que la parte pronóstica la va a dar la enfermedad HER2 positivo y podemos llegar a ignorar un poquito a esos receptores hormonales. Sin embargo, ya tenemos subanálisis del estudio ERA, un estudio con bloqueo trastuzumab, con bloqueo HER2, donde vemos que las pacientes que reciben doble bloqueo hormonal versus tamoxifeno únicamente, pues les va mejor a las que reciben doble bloqueo hormonal. ¿En quiénes serían? En las pacientes de alto riesgo. Así como decidimos un doble bloqueo hormonal en pacientes de alto riesgo, no estoy diciendo que a todas las pacientes HER2 positivo que tengan receptores hormonales positivos les debemos de dar doble bloqueo hormonal, pero sí considerarlo en pacientes que tienen enfermedad con factores de alto riesgo. Veamos cómo en las pacientes la supervivencia libre de enfermedad, cuando se compara tamoxifeno con supresión ovárica y un inhibidor de aromatasa, tienen mayor supervivencia libre de enfermedad, sin olvidar en ningún momento la toxicidad. No hay un beneficio absoluto en supervivencia global y eso lo tenemos que plantear siempre con la paciente, considerando la toxicidad del doble bloqueo. Para triple negativo subtipo agresivo heterogéneo, nuevamente nos pasa esto del T1A, T1B, cómo lo debemos tratar. Quimioterapia, inmunoterapia es el estándar para todas las pacientes etapa clínica 2 y 3. Retos importantes en cómo podemos mejorar la adyuvancia. Heterogéneo y agresivo, lo sabemos, pacientes jóvenes, puede tener diferentes comportamientos pronósticos y genómicos de acuerdo al subtipo. Y este algoritmo de Sara Tolani, una oncóloga médica del 2024, pues en realidad se mantiene hasta el momento. Nuevamente, recordamos, toda paciente etapa clínica 2 o 3 es candidata a inmunoterapia con quimioterapia en triple negativo. La etapa clínica 1
Nos dice aquí este algoritmo propuesto, si mide de 1,5 centímetros a 2, considera la neoadyuvancia, pero no nos está diciendo que sea necesario agregar la inmunoterapia de forma estricta. Y en pacientes con menos de 1,5 centímetros, pudiéramos considerar que vaya a cirugía inicial. Nosotros hemos tratado de buscar cómo optimizar las respuestas patológicas completas. Primero se daba taxano con antraciclina, después se agregó el platino al taxano y después vino la inmunoterapia. Vean la diferencia, estos pacientes recibieron quimioterapia o no recibieron. Vean triple negativo, en T1A recibir quimioterapia parecía que no tenía un impacto. En T1B parece que tampoco tiene un estricto impacto recibir quimioterapia, pero cuando vemos un T1C, estamos hablando de diferencias milimétricas en el tamaño tumoral, vemos cómo ya hay un beneficio en agregar quimioterapia con un HR de 0,64. Esto no es un absoluto, no significa que ninguna paciente T1B o T1A no sea candidata a recibir quimioterapia, porque tenemos que considerar si es joven, si tiene joven, estrictamente, probablemente considerando 40 años como un corte, si tiene alto grado, si el tumor es multifocal. Esto nos debería ayudar a considerar y a tomar una decisión individualizada si estas pacientes donde parece no haber un beneficio de la quimioterapia pudieran sí beneficiarse de quimioterapia. Entonces, estas gráficas las pongo sobre la mesa en el sentido de nuestro reto de no sobretratar a las pacientes específicamente en tamaño tumoral 1. Vemos este análisis de 2,000 pacientes triple negativo, únicamente T1C, como dar adyuvancia versus neoadyuvancia. Parecía que no hay un beneficio entre si lo operas primero y le das adyuvancia o si le das un tratamiento sistémico antes. Sin embargo, sí nos confirman aquí que en las pacientes que no tienen respuesta patológica completa, el pronóstico es muy adverso. Hay que considerar aquí que las pacientes no habían recibido estrictamente la mejor neoadyuvancia, que ya incluye el platino, pero bueno, esto es esta parte controversial en T1. ¿Cuál es la mejor quimioterapia? Pudiéramos omitir la antraciclina, que es algo que se está haciendo en el INCAN en un ensayo fase 3, que omite la antraciclina neoadyuvante. Está justificado el uso de inmunoterapia realmente en estas pacientes no incluidas en el estudio Keynote, y nos pudieran ayudar pronto los TILs para estratificar el pronóstico. ¿Habrá alguna firma genómica que nos ayude a tomar esa decisión? Son preguntas que tenemos que contestar pronto. ¿Por qué la inmunoterapia la damos en la neoadyuvancia? Recuerden que dar inmunoterapia si no se dio en la neoadyuvancia no sirve de nada. Cuando ustedes vean que alguien da inmunoterapia sin haberla dado en la neoadyuvancia, pues es una iatrogenia. ¿Por qué? Porque la inmunoterapia neoadyuvante nos ayuda porque hay mayor carga tumoral, la quimioterapia está haciendo citotoxicidad, hay neoantígenos y por lo tanto la inmunoterapia entra a trabajar en ese momento. Cuando quitamos con ustedes quirúrgicamente, quitan la carga tumoral, los neoantígenos disminuyen y es menos probable que la inmunoterapia tenga un papel en este momento. Entonces, esto es como la racional que se ha visto biológicamente de por qué es más permisivo es más permisivo el microambiente tumoral antes de una cirugía a después para la inmunoterapia. Y este es el estudio del estudio Keynote 522, esa es la respuesta más franca que deben recordar. El estudio Keynote 522 es el que aprueba quimioterapia más inmunoterapia en las pacientes etapa clínica 2 o 3, donde es un estándar recibir neoadyuvancia con inmunoterapia. En el 2020 se vio un beneficio absoluto en tasa de respuesta patológica completa de más del 13%. Mejoró en el 2022 la actualización la supervivencia libre de enfermedad. En el 2024 en el objetivo secundario mejoró la supervivencia global. Entonces el Keynote nos dice, ¿das quimio o das quimio con inmunoterapia? Recordando ya que la quimioterapia debe incluir taxano con platino. Vemos que la mayoría de las pacientes en este ensayo
fueron etapa clínica 2, menor porcentaje de pacientes etapa clínica 3, y la mayoría estaban entre un T1C o un T1-2, específicamente en T2, y vemos cómo la respuesta patológica completa es del 64%. Si no damos inmunoterapia, la respuesta patológica completa ronda en los 55%. Si no agregamos el platino, la respuesta patológica baja abajo del 50%. Y vemos cómo la curva se abre para supervivencia libre de enfermedad. Este 64% es la respuesta que tendrían que tener si consideramos que la paciente recibió quimioterapia, inmunoterapia en enfermedad triple negativo con neoadyuvancia. Vemos que hubo un beneficio en diferentes subgrupos y considerar, y muy importante para todos nosotros, la toxicidad asociada, además de la quimioterapia, a la inmunoterapia. Aquí en el INCAN ya se hizo una tesis de alta especialidad por el doctor Javier Hernández, donde analizó la toxicidad que presentaron 52 pacientes con quimioinmunoterapia neoadyuvante triple negativo hasta el año 2025, y vemos como aquí en nuestro hospital el evento adverso inmunomediado más común fue el hipotiroidismo, seguido del hipertiroidismo. También tuvimos trastornos cutáneos como el rash, y el grado 3 más común fue el rash, seguido de elevación de transaminasas. Esto asociado a inmunoterapia, por lo cual tenemos que tener especial interés y vigilancia en estos efectos adversos inmunomediados. Muy importante esta parte de la respuesta patológica. Vean cómo a las pacientes con respuesta patológica completa les va excelente en supervivencia libre de enfermedad, y vean a las pacientes con residual grado 3, independientemente de que hayan recibido o no inmunoterapia, vean cómo a los 3 años el 60% va a tener recurrencia, es decir, más de la mitad de pacientes que veamos triple negativo RCBD3 van a recurrir en los siguientes 3 años. Aquí vemos la supervivencia libre de enfermedad a favor del brazo con inmunoterapia, igual en la supervivencia global. Y una que dijimos entonces es, ya que sé en triple negativo si tuvo supervivencia, si tuvo respuesta patológica completa, ¿cómo voy a decisión? Veamos cómo en las pacientes con respuesta patológica completa les va muy bien independientemente de haber recibido o no inmunoterapia. Algo que se está analizando es si posterior a la cirugía pudiéramos omitir ya quitar la inmunoterapia que nos marque el estudio como complementaria posterior a la cirugía, independientemente del residual. Esto nos va a ayudar a optimizar y a disminuir la toxicidad, esperemos, asociada. Pero veamos cómo en las pacientes con residual, independientemente de que, y la voy a volver a poner rapidísimo acá, independientemente de haber tenido no inmunoterapia, aquí por ejemplo en el RCBD2, pues sí es mejor haber recibido francamente inmunoterapia, porque a pesar de que la curva cae, no cae como aquellas que no recibieron. Sin embargo, vean en el RCBD3 el pronóstico, nuevamente se los confirmo, tan adverso independientemente de lo que hayan recibido en la neoadyuvancia. Entonces, tenemos que optimizar qué vamos a darle a las pacientes con un residual grado 3. Hasta el momento, las recomendaciones son iguales entre un RCBD2 o un RCBD3, pero ya se están haciendo estudios fase 3, donde vienen los anticuerpos conjugados con o sin inmunoterapia para potenciar el tratamiento en residual grado 3. Estamos esperando que los TILs, esos que nos marca el patólogo, pudieran ayudarnos más a la toma de decisiones. Hasta el momento son pronósticos y no hay duda. A mayor TILs, mejor pronóstico. A mayor TILs, probablemente mayor respuesta a la quimioinmunoterapia. Sin embargo, esperamos que en algún momento puedan ser realmente predictivos. Aquí vemos cómo los TILs, si son positivos, la paciente tiene mejor supervivencia libre de enfermedad. Pero acá, cuando hacemos genómicamente diferencias, además de los TILs, ese inmunotipo que fuera basal, no basal, puede tener pronóstico. Tratamiento posneoadyuvancia, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿la paciente tuvo respuesta patológica o tuvo residual? Muy importante, tiene una variante patogénica en
BRCA1 o BRCA2, recibió pembrolizumab. Vemos si la paciente tiene respuesta patológica completa. Hasta el día de hoy, el estudio dice que completes pembrolizumab por 9 ciclos más. Es lo que se está haciendo en el estudio Optimis, donde tratamos de ver si podemos omitir esto. Y en la enfermedad residual, si la paciente tiene una variante patogénica en BRCA o la PARP durante un año, este inhibidor PARP es el estándar en la adyuvancia posterior a neoadyuvancia. Y si es wild type, es decir, no tiene la mutación, entonces puedo ofrecer capecitabina entre 6 a 8 ciclos. Entonces, mi pensamiento, recuerden, resumido, es respuesta patológica completa. Si recibió pembrolizumab y hay disponibilidad y consideramos que lo puede recibir, lo puede recibir. Si no, no lo recibe. Y si tiene residual, variante patogénica, inhibidor de PARP, no variante patogénica, capecitabine. Este es el estudio CREAT-X que dio autorización o que dio aprobación a capecitabina adyuvante. Ningún paciente había recibido platino, eran pacientes asiáticos, muchas consideraciones, sin embargo, se ha confirmado el beneficio en los metaanálisis. Y el estudio Olimpia es el estudio que tienen que recordar, es el estudio que da aprobación a este inhibidor PARP en pacientes con variantes patogénicas. También incluye que le des el inhibidor PARP a cualquier paciente que haya tenido enfermedad residual, ya sea en mama o axila, que sea triple negativo. También se puede dar a pacientes que hayan venido únicamente de cirugía, estas pacientes que nos llegan operadas. Se puede considerar si la paciente es N positivo o un tamaño tumoral en T2 o mayor. Veamos cómo hay beneficio del 8.8% en supervivencia libre de enfermedad y en un subanálisis también tiene beneficio en supervivencia global. Entonces, nuevamente tenemos en HER2 y en triple negativo ensayos donde la decisión de la adyuvancia de acuerdo a la enfermedad, a la respuesta de la neoadyuvancia, nos puede dar beneficios en supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Se esperan herramientas futuras, así como les dije del HER2-Dx, herramientas para clasificar de forma genómica más específico a pacientes con enfermedad triple negativo. Y las últimas dos diapositivas para enfermedad receptores hormonales positivos, probablemente nuestro punto más controversial respecto a quiénes deben o no recibir en adyuvancia. Vemos esta recomendación, este es de la ESMO, nos dice tu paciente es luminal A-like, luminal B-like. Si es luminal A-like, si es de bajo riesgo, aquí nos dice pues cirugía, dale tu tratamiento endocrino adyuvante. Si es alto riesgo, que ellos definen como cualquier paciente con N1 o T2, pues considera llevar a una neoadyuvancia, al igual si es luminal B-like. Esto solo es un algoritmo, esto no es que lo tengamos que hacer así, pero que considero que pudiéramos tomar en cuenta de esto es considerar si la paciente tomar en cuenta o poner sobre la mesa si consideramos que la paciente es de bajo o de alto riesgo. ¿Qué nos ayuda a saber si una paciente es de bajo o alto riesgo? Pues desde que si consideramos que puede ser un luminal A-like o un luminal B-like, si tiene ganglios positivos, muy importante y es muy consistente el grado tumoral, es uno de los principales factores pronósticos que podemos ver cuando veamos un reporte de patología, porque a diferencia del KI67, que puede ser muy variable en la interpretación del patólogo, el grado tumoral es bastante consistente y es factor pronóstico de supervivencia global y de supervivencia libre de enfermedad. Entonces dice, consideras llevar la neoadyuvancia para pacientes etapa clínica 3 o alto riesgo, pues ya tomarás la decisión en la adyuvancia. ¿Qué debemos de considerar? Digo, ya recibieron una charla muy buena respecto a la terapia endocrina neoadyuvante, en quienes pudieran ser esas pacientes candidatas. Sería candidato una firma genómica y nuevamente incluso la NCCN ya agrega un pie de página donde nos dice que si consideras que tu paciente es frágil, posmenopáusica y pudiera beneficiarse de terapia endocrina neoadyuvancia, pudieras considerar hacer en ese momento la firma genómica.
Digo, mi pregunta es si esto se va a convertir en un estándar, sería bastante interesante, donde la firma genómica nos orienta también a esa toma de decisión. Y entonces vemos que dice la NCCN, dice pacientes con T1, T4 que no tengan N0, si tiene criterios para tratamiento sistémico neoadyuvante, pues la llevas a tratamiento sistémico neoadyuvante, si no a cirugía inicial. Estos criterios ya nuevamente lo recordamos: enfermedad triple negativo y HER2 positivo, toda paciente a partir de T2 puede ser, debe considerarse ir a neoadyuvancia, evidentemente cualquier paciente N positivo. Y aquí nos dice en pacientes N positivo que pudieras considerarse pueden convertir a N0, pues considera una terapia sistémica preoperatoria. Evidentemente, en nuestras pacientes posmenopáusicas con N1 que pudiéramos desescalar la quimioterapia con una firma genómica posterior a la cirugía, es donde entran estas discusiones, estos acuerdos o estos análisis multidisciplinarios respecto a, bueno, pues a lo mejor hay un grupo que quiera desescalar la axila, que es N1, se convierte en N0 para evitar el riesgo de linfadenectomía axilar, o tal vez haya el otro grupo que dice, bueno, pero si lo operas de forma inicial, yo le puedo hacer una firma genómica y puedo desescalar la quimioterapia. Todo esto se tendrá que tomar en cuenta con factores clínico-patológicos, las condiciones del paciente, las preferencias, las comorbilidades. Vemos que este es un ejemplo: pacientes inicialmente N positivo con clínicamente N0 posterior a neoadyuvancia, se llevaron a ganglio centinela versus disección axilar al menos de 10 ganglios, y vemos que los resultados oncológicos fueron bastante similares. Este es de los estudios que apoya evitar la disección axilar si la paciente clínicamente pues vemos un N0. Hay otra cosa sobre la mesa: el Keynote 756 nos dice que pudiera haber un grupo de pacientes receptor hormonal positivo donde ofrecieras inmunoterapia neoadyuvante. Esto no lo tenemos que aprender de forma estricta en este momento, pero se pone sobre la mesa. Y algunas preguntas pendientes en receptor hormonal positivo: lo que comentábamos, la firma genómica preoperatoria pudiera ser estándar en algún momento, no lo sabemos. ¿La inmunoterapia tendrá algún papel? No lo sabemos, pero especialmente parece importante en pacientes receptores hormonales bajos. Desescalar los fármacos de quimioterapia únicamente en la neoadyuvancia, o podemos desescalar desde antes. En HER2 positivo, ¿qué va a pasar con nuestra firma genómica? ¿Qué pacientes realmente debemos de dar un doble bloqueo adyuvante? Aquí ya no la puse, pero ¿cómo vamos a decidir si dar trastuzumab deruxtecan neoadyuvante, darlo adyuvante, en qué pacientes, cuál va a ser la mejor definición de alto riesgo por el riesgo de toxicidad económica y clínica? Triple negativo, ¿cuál biomarcador predictivo podría ser el más costo efectivo? ¿Cuándo los TIL se van a convertir realmente en predictivos y no solo pronóstico? ¿Qué pacientes podemos desescalar las antraciclinas? ¿Qué le vamos a dar a las pacientes con un residual enorme que vemos que su pronóstico es muy adverso? Y bueno, quedan 5 minutos para preguntas.